Un tema que preocupa mucho a aquellos que están esperando la salida del, entre comillas, Tenkaichi 4, y no hablé de ello precisamente en el vídeo anterior, que era hablando de los posibles problemas que podía traer este futuro título, básicamente porque consideré que este asunto debía tener su vídeo propio, ya que es bastante más, ¿cómo decirlo?, abstracto, personal o, en fin, que básicamente creo que cada uno tendrá su punto de vista con respecto al tema. No es algo tan fácil de resolver como el tema DLCs o roster de personajes, y sí, como podréis haber leído en el título del vídeo o en la miniatura, me refiero al tema del equilibrio de este nuevo Tenkaichi. Rápidamente, por equilibrio nos referimos a, por ejemplo, en un juego de peleas, lo equilibrados que están los personajes a la hora de jugarlos. Es decir, en Dragon Ball FighterZ podemos decir que hay una intención de tener un juego con personajes equilibrados, ya que se trata de un título que busca ser competitivo. Por eso, aunque es inevitable que haya personajes más fuertes que otros por X o Y razón, en la teoría, casi todos son jugables y no notarás desventajas extremas al utilizar un personaje u otro. Dependerá de tu tipo de gameplay, el tiempo que le hayas invertido a un personaje, tu conocimiento de las mecánicas del propio juego, etcétera, tu desempeño en este. Por otro lado, en un juego desequilibrado ocurre lo contrario. En Tenkaichi 3, por ejemplo, tendríamos a personajes como Broly, que son imposibles de mover por otros personajes que no tengan cierto nivel de poder canónico en el propio Dragon Ball. Tipo, Goku base no puede pelear de igual contra Broly. Este se debe transformar primero para tener la mínima oportunidad, buscando ser más fieles a lo que están adaptando que ser fieles a los parámetros de un juego de pelea tradicional. Esto, en principio, no es ni malo ni bueno, son simplemente decisiones de diseño. Ahora bien, si algo caracteriza precisamente a la saga Tenkaichi, eran esos desequilibrios canónicos, porque era súper cool que el propio videojuego te diera ventajas por utilizar, lógicamente, personajes más fuertes, ya que estaría todo cabrón que Muten Roshi tuviera las capacidades de Kid Buu, por poner un ejemplo. Entonces este asunto es una seña de identidad de los Tenkaichi. Si tú buscas un fighting game competitivo, pues tienes Fighters y otras alternativas. Buscar un componente competitivo preciso en un Tenkaichi puede resultar bastante desagradable y frustrante. Entonces, la conclusión sería que el Tenkaichi 4 también tuviera estos componentes de desequilibrio que tanto nos gustan y que tanto carisma le dio a estos títulos. Pues solo en los Tenkaichi es donde realmente notas que deliberadamente hay personajes que se programaron para ser superiores. El problema aquí es el enfoque que quiera darle Bandai Namco. Que un juego tenga un fuerte componente competitivo hace que la vida de este videojuego sea más larga. Como estrategia de negocio es muy buena. De hecho, una práctica muy horrible y que yo condeno que se hace con los videojuegos con factor competitivo es sacarle los míticos personajes nuevos que están estúpidamente chetados de salida y que tú no te explicas cómo es posible que nadie de los desarrolladores notaran que el personaje estaba tan estúpidamente roto, haciendo que apenas un mes o así después de su salida sea brutalmente nerfeado. Claro, siempre que ya haya cumplido con las ventas que se esperaban de él, porque sí, creo que en videojuegos como por ejemplo League of Legends, por decir uno, pero casi todos son así, sacan personajes nuevos tan rotos y repugnantes que te dan ganas de vomitar encima de tu teclado, tan solo para que todos los niños sin padres se lo compren en manada, se crean la gran vaina estompeando con su personaje autista genérico de turno, que luego nerfean y dejan equilibrado, y entonces, ¡hala!, a repetir hasta el final de los tiempos. Obviamente me da mucho miedo que hagan esto con Tenkaichi 4. Yo creo que hacerlo plenamente competitivo es un error, porque quieras o no, el juego perdería esencia. La esencia de los Tenkaichi es que sintieras que estabas dentro de un maldito capítulo de Dragon Ball, y esta sensación de inmersión no solo era gracias al gameplay, sino también estos detalles como no poder mover a personajes gigantes superpoderosos también eran parte de la experiencia Tenkaichi. Absolutamente nadie en su sano juicio esperaría un Tenkaichi por su increíble equilibrio en las partidas competitivas. La gente espera un Tenkaichi para reventar el mando jugando con sus panas y tirarle ácido sulfúrico a la cara mientras duerme a la rata repugnante de mierda que utiliza Gogeta 4 porque sean mecánicas del juego. Toma trucazo con ácido y tú callao. Ahora bien, habiendo dejado en claro que creo que lo adecuado sería que el juego intentara replicar e incorporar de la mejor forma posible todos los conceptos que hacen a Tenkaichi, yo sí que quiero mirar la otra cara de la moneda. Este desequilibrio no estaba tan bien hecho. Me explico. Es súper cool que con el abuelo Gohan o Yan-Chan no puedas mover a Broly o a Hillegan, pero había personajes que simplemente estaban rotos y no tenían sentido como tal. Kid Buu es muy fuerte en la serie,
serie, pero en el gameplay era estúpidamente superior, mucho más roto que personajes más poderosos como por ejemplo Goku en fase 4 de GT, que sinceramente este personaje dejaba mucho que desear para ser un Super Saiyajin 4, siendo muy inferior a la hora de jugarlo que por ejemplo un Gohan adolescente en fase 2, otro personaje rotísimo por cierto, siendo que el Goku 4 ni siquiera era el mejor Goku. Entonces aquí debemos ser tajantes, o una cosa u otra, o hay desequilibrio canónico o hay desequilibrio mal hecho, y en Tenkaichi teníamos ambos, desequilibrio bueno canónico con no poder mover a Broly, que los personajes con armadura tengan un poquito más de resistencia física y esas cosas, y luego personajes rotísimos que daban un asco tremendo y que quizás pues no deberían estar tan rotos. Eso está culero. Luego personajes que eran directamente injugables como Majin Buu gordo, que era un mal chiste. Parter, el de las fuerzas especiales Ginyu, se papea Seinen al Majin Buu gordo, por ejemplo. Entonces, esto sí que me gustaría que lo solucionaran. Veo bien que personajes del Dragon Ball original sean una poronga en el gameplay, pero no veo bien que personajes del final de Z con buen nivel de poder sean injugables. No nos engañemos, en Tenkaichi 3 hay un grupito de unos 12 personajes que son absurdamente más fuertes que el resto, y que al final eran los que todo el mundo spameaba. ¿Y de qué nos sirve entonces un roster infinito de personajes si el 70% son feos y encima injugables? ¿Quién querrá jugar con Dodoria, que encima de lento y flojo es feo, cuando puedes piquear un atractivo Super Bellito? Si os dais cuenta, no he mencionado a Gogeta fase 4 porque, bueno, no me parece nada mal que sea el mejor personaje del juego. En su día era el más poderoso con una diferencia abismal en el canon, así que era bastante cool. Primera vez que desbloqueamos un tremendo personaje del modo historia y que luego no vendía humo al piquearlo. Además, era una herramienta impecable para detectar cuando un amigo tuyo tenía excesivo amor y obsesión por los penes ajenos. Vale, ahora bien, Pelce, ya me hablaste de los problemas, ahora dame soluciones, maldito cabeza de pulgar. Ok, ahí vamos. A ver, existe una forma de arreglar todo esto, lo que pasa es que es demasiado, llamémosla, ideal, y bueno, a menudo la realidad suele ser bastante decepcionante. Algo que podría ser muy cool sería que el videojuego en su modo historia, multijugador, en torneos, etcétera, estuviera totalmente desequilibrado y enfermo, siendo una experiencia totalmente Tenkaichi, y que luego estuviera un apartado totalmente separado del tipo competitivo con partidas emparejadas y su propio ranking, donde hayan limitaciones, incluso baneos de según qué personajes, cambios en mecánicas, estadísticas de peleadores, lo que sea, para que ahí también tuvieran su rincón de guerra los enfermitos que no se bañan. Ya, es extremadamente fácil decirlo, suena súper bien, y parece que wow, Pelce, solucionaste el problema, pero para nada es así. Hacer esto sería un sobreesfuerzo muy grande para los desarrolladores, pues tendrían prácticamente que hacer dos juegos distintos a nivel de PvP, y eso lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo y muchísimo dinero. Y ni hablemos de que, en fin, hay muchas probabilidades de que directamente salga horriblemente mal este experimento. No sé si existe algún videojuego que haga esto del modo en el que expongo, y si existe, pues bastante cool, pero la verdad es que a mí no me suena. Es muy difícil de hacer y las posibilidades de que salga mal son altísimas. Yo sinceramente creo que el juego no va a buscar estar equilibradísimo, y quiero confiar en que Bandai Namco sabe lo que hizo a Tenkaichi el fenómeno que fue y es. Espero que el equipo a cargo sepan lo que hacen. En este caso, seguramente estaríamos ante un título no tan desequilibrado como los anteriores, pero sí intentando mantener la esencia Tenkaichi lo máximo posible, porque la realidad es que un juego plenamente competitivo sería un error garrafal, y ya definitivamente haría que todos los fans perdieran por completo la fe en los videojuegos de la IP, que ya sabemos que últimamente no es que estemos atravesando el mejor momento a nivel de videojuegos de Dragon Ball precisamente, ¿sí o no, mi Dragon Ball Breakers? En fin, dejadme saber lo que opináis al respecto en los comentarios, si lo queréis equilibrado, si no, si creéis que puede salir bien todo este asunto, o que si lo de separar competitivo y desequilibrado en el videojuego es viable o no, y bueno, todo eso. Disculpad por sacar otro vídeo del tema seguido, no suelo repetir temas de seguido con los vídeos, pero es que estoy demasiado ilusionado con el Tenkaichi 4, y bueno, me pueden las ganas. El siguiente ya será de otra cosita, prometido. Bueno, que estéis bien. ¡Chao!